Mis padres me abandonaron en un orfanato a los 6 años por ser niña. ¿Y ahora yo? ¿Quién se cree que es para interrogarme de esa manera? Ladró el hombre mayor. Su voz aguda e indignada. No me inmuté. Manteniendo mi mirada fija mientras respondía, señor Ingen. Dije con tono mesurado. Estoy aquí para ayudarlo. Pero si quiere mi ayuda. Necesito el panorama completo. Cada detalle. Exhaló bruscamente. Su orgullo claramente herido. Pero no discutió más. Por un momento. Apartó la mirada. Sacudiendo la cabeza. Mi nombre es Daniele. ¿Qué es el nombre que elegí para mí cuando era niña? Soy una abogada de 30 años. Nunca llevé el apellido de mi familia, creé el mío propio. Construí mi carrera sobre la resiliencia. Canalizando el dolor de mi pasado en un impulso para tener éxito. Cuando tenía 6 años. Mis padres me abandonaron en un orfanato. Dejándome reconstruir una vida sin ellos. Se alejaron sin mirar atrás. Dejándome preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué no era suficiente? Ahora. Décadas después. Las mismas personas que me descartaron están sentadas en mi oficina. Rogando por asesoramiento legal. Y no tienen idea de quién soy. Tenía 6 años la última vez que los vi. Mi madre me había vestido con mi mejor atuendo esa mañana. Un vestido amarillo con pequeñas margaritas blancas. Y me dijo que íbamos a un lugar especial. Recuerdo que la tomé de la mano con fuerza mientras caminábamos hacia el orfanato. La brillante luz del sol del exterior contrastaba con los pasillos tenuemente iluminados del interior. El aire olía a productos de limpieza y a algo más que no podía ubicar. Algo frío. Como el vacío. Se arrodilló frente a mí. Apartándome un mechón de cabello de la cara. Te encantará aquí. Dijo. Su voz suave pero hueca. Te cuidarán muy bien. No entendí lo que quería decir. ¿Cuándo volverás? Pregunté. Mis pequeñas manos agarrando las suyas. Dudó. Sus ojos mirando hacia otro lado antes de forzar una sonrisa. Pronto. Cariño. Sé buena. ¿De acuerdo? No lloré cuando se fue. Simplemente me quedé allí. Mirando la puerta. Esperando que se abriera de nuevo. Pero no lo hizo. Pasaron horas y luego días antes de que me diera cuenta de que no volvería. Ese fue el día en que aprendí lo que significaba estar sola. El orfanato se convirtió en mi mundo. Un lugar donde aprendí rápidamente que la supervivencia significaba ser dura. Dejé de preguntar por qué mis padres no regresaban. Los otros niños no querían oírlo y los cuidadores no tenían respuestas. En cambio, me concentré en lo que podía controlar, mis estudios. Los libros se convirtieron en mi escape. Un lugar donde podía perderme en historias lejos de las paredes estériles del orfanato. Me prometí a mí misma que sería mejor. Más inteligente. Más fuerte que cualquiera que pensara que no valía la pena quedarme. Pero las noches eran las más difíciles. Sola en mi litera. Miraba al techo preguntándome qué había hecho para que me dejaran. ¿Lloré demasiado? ¿No fui lo suficientemente útil? Cada pregunta se convirtió en combustible para el fuego dentro de mí. Un fuego que ardía para demostrar. Aunque solo fuera a mí misma. Que era suficiente. Se los demostraría de alguna manera. Le mostraría al mundo que no era la niña inútil que pensaban que era. No fue hasta años después que supe la verdad sobre por qué me dejaron allí. La directora del orfanato. Una mujer amable pero con exceso de trabajo llamada señora Patel. Me llevó a un lado cuando tenía unos 10 años. Ella había estado allí el día que mis padres me dejaron. Y siempre parecía sentir lástima por mí de una manera que no entendía del todo. Daniele. Dijo suavemente. Sentándome en su pequeña y desordenada oficina. Ya tienes la edad suficiente para saber por qué tus padres te trajeron aquí. Su voz era amable. Pero sus palabras golpearon como un cuchillo. Tus padres provenían de un entorno muy tradicional. Cuando nació tu hermano pequeño. Creyeron que era su deber centrar toda su atención y recursos en él como heredero de la familia. La miré fijamente. Las palabras penetrando como piedras. Pero soy su hija. Dije con voz temblorosa. ¿Por qué no me querían a mí también? La señora Patel suspiró. Con los ojos llenos de compasión. No se trata de lo que hiciste o dejaste de hacer.
Daniele. Se trata de ellos y sus creencias. Está mal. Muy mal. Pero pensaron que estaban haciendo lo que se esperaba de ellos. Esa noche, mientras yacía en la cama, la realidad de su rechazo me golpeó con toda su fuerza. No me habían dejado por nada de lo que hice. Me dejaron por lo que era, una niña. Una niña que para ellos no valía la pena conservar. Después de esa conversación, algo en mí cambió. Dejé de preguntar por qué se fueron y comencé a concentrarme en lo que podía hacer para seguir adelante. El rechazo que una vez me aplastó se convirtió en mi combustible. En la escuela, me dediqué a cada materia, decidida a ser la mejor. Me quedaba hasta tarde para leer en la biblioteca, devorando libros que expandían mi imaginación y me enseñaban sobre un mundo mucho más grande que el orfanato. Para cuando tenía 16 años, ganaba concursos académicos y recibía el reconocimiento de los maestros que veían mi potencial. Daniele, me dijo uno de ellos, podrías llegar lejos. Solo necesitas las oportunidades adecuadas. Esas palabras plantaron una semilla de esperanza en mí. Comencé a solicitar becas con un solo objetivo en mente: ingresar a una buena universidad y demostrarme a mí misma que podía superar las circunstancias en las que nací. Cuando llegó la carta de aceptación de una prestigiosa escuela por correo, la sostuve en mis manos como si fuera un boleto dorado. No era solo una oportunidad para estudiar, era mi salida. El orfanato organizó una pequeña fiesta en mi honor. Y la señora Patel, que siempre había sido mi apoyo silencioso, me abrazó con fuerza. Te lo has ganado, Daniele, dijo. Ahora ve y muéstrale al mundo lo que puedes hacer. La universidad fue un torbellino. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que creían en mí. O al menos respetaban lo que aportaba. Mis profesores notaron mi impulso y mis compañeros se sintieron atraídos por mi enfoque y determinación. Aproveché cada oportunidad que se me presentó: pasantías, puestos de liderazgo y grupos de estudio que me llevaron al límite. Luego vino la Facultad de Derecho. Y aunque fue agotador, prosperé con el desafío. Aprendí a canalizar mis emociones en mi trabajo, usando mi propia historia para conectarme con los casos que estudiaba. Sabía lo que era sentirse impotente y quería asegurarme de que otros no tuvieran que sentir lo mismo. Para cuando me gradué, tenía ofertas de algunas de las mejores firmas del país. Elegí una firma en Nueva York que se especializaba en ayudar a las comunidades desatendidas. Un lugar donde podía marcar la diferencia mientras construía mi carrera. A pesar de todo, mantuve mi pasado en secreto. No era por vergüenza, no tenía nada de qué avergonzarme. Era porque quería que la gente me viera por lo que era ahora. No por la niña que había sido abandonada. Cada paso que daba se sentía como una victoria. Un recordatorio de que me había convertido en alguien de quien mi yo más joven podría estar orgullosa. Fue durante mi segundo año en la firma que conocí a Mark. Era uno de los abogados en un caso conjunto en el que trabajamos. Un lío complicado que involucraba derechos de vivienda. Al principio, era solo otro nombre en un mar de profesionales. Pero a medida que pasaban las semanas, no pude evitar notar su calidez y su agudo sentido del humor. Tenía una forma de hacer que incluso los días más estresantes se sintieran un poco más ligeros. Nuestra relación comenzó lentamente, casi sin querer. Las noches largas en la oficina se convirtieron en cenas compartidas. Y las conversaciones casuales sobre el trabajo se convirtieron en conversaciones más profundas sobre la vida. Al principio dudé. Había pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerme que dejar entrar a alguien se sentía arriesgado. Pero Mark fue paciente. Nunca me presionó para que compartiera más de lo que estaba lista. Una noche, después de que ganamos el caso, me acompañó a casa. ¿Sabes?, dijo mientras estábamos parados junto a la puerta de mi apartamento. Creo que eres la persona más motivada que he conocido. Pero a veces está bien dejar que alguien más cargue un poco de ese peso. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Y por primera vez en años, sentí que tal vez no tenía que hacerlo todo sola. A medida que las cosas entre Mark y yo se volvían más serias, comenzamos a hablar sobre el futuro. Lo que queríamos en la vida. Dónde nos veíamos en 5 o 10 años. Por primera vez, me permití imaginar tener una familia. Algo en lo que había evitado pensar durante tanto tiempo. Mark quería hijos. Y yo también.
Aunque la idea me asustaba. No quería repetir los errores que habían cometido mis padres. Pero con él. Se sentía posible. No tardamos mucho en darnos cuenta de que construir la vida que soñábamos requeriría algo más que trabajo duro. Entre los préstamos estudiantiles, el alquiler y el costo de vida en Nueva York, nuestros ingresos combinados eran escasos. Ambos trabajábamos muchas horas. Pero la idea de formar una familia algún día hacía que la brecha financiera pareciera aún mayor. Mark me apoyaba, siempre recordándome que éramos un equipo. Lo resolveremos juntos, dijo una noche mientras revisábamos los presupuestos y los planes de ahorro en la mesa de la cocina. Pero no podía quitarme la sensación de que necesitaba hacer más. Esforzarme aún más para asegurar nuestro futuro. Amaba mi trabajo en la firma, ayudando a las personas que se sentían impotentes, usando la ley para defender a aquellos que no podían luchar por sí mismos. Me daba un propósito. Pero la verdad era que no pagaba mucho. Mark y yo no estábamos pasando apuros. Pero tampoco estábamos construyendo el tipo de seguridad financiera que necesitábamos para formar una familia. Y por mucho que me importaran mis clientes y la misión de la firma, sabía que no podía ignorar el lado práctico de las cosas para siempre. Una noche, mientras revisaba mi creciente lista de casos, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No fue una decisión fácil. Había pasado años labrándome un lugar en el mundo del derecho de interés público. Pero cuanto más lo pensaba, más sabía que era hora de seguir adelante. Necesitaba pensar en el futuro. No solo en el mío, sino también en el de Mark. Durante la cena esa noche, le dije a Mark lo que estaba pensando. He estado pensando, dije, dando vueltas a mi tenedor en la pasta, en postularme a algunas firmas más grandes. Derecho corporativo. Tal vez. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Estás segura? Sé cuánto amas lo que haces ahora. Lo amo, admití. Pero no es suficiente. Si queremos formar una familia algún día, debemos planificar para ello. Quiero darles a nuestros hijos el tipo de estabilidad que yo no tuve al crecer. Extendió la mano por encima de la mesa, tomando la mía. Si es lo que quieres. Estoy contigo, dijo simplemente. Sé que tendrás éxito en cualquier lugar. Mientras actualizaba mi currículum y comenzaba a investigar firmas más grandes, otro pensamiento comenzó a infiltrarse en mi mente. Uno que había estado reprimiendo durante años, mi familia. Las personas que me habían abandonado. Me había dicho a mí misma que no los necesitaba. Que estaba mejor sin ellos en mi vida. Pero ahora, con la perspectiva de formar mi propia familia, me preguntaba quiénes eran. ¿Qué tipo de vida habían construido sin mí? No sabía mucho sobre ellos. Solo fragmentos de historias que había reconstruido a lo largo de los años. La señora Patel había mencionado una vez que eran ricos. Parte de una comunidad prominente. Ese hecho siempre me había dolido. No me habían dejado porque no podían permitirse criarme. Me dejaron porque no me querían. La amargura era difícil de quitar. Pero la curiosidad había comenzado a superar el dolor. Necesitaba saber más. Al día siguiente, llamé al orfanato. La señora Patel se había jubilado hacía años. Pero la nueva directora, una mujer llamada Claire, fue amable y estaba dispuesta a ayudar. Todavía tenemos algunos de tus registros, dijo. ¿Por qué no vienes? Tal vez podamos hablar sobre lo que estás buscando. Estuve de acuerdo. Mi estómago se tensó cuando colgué el teléfono. No estaba segura de lo que encontraría. Pero sabía que tenía que dar el primer paso. Unos días después, me encontré caminando por las puertas familiares del orfanato. Habían pasado años desde la última vez que estuve allí. Pero la vista de las paredes de ladrillo erosionadas y el leve sonido de niños jugando en la distancia me trajo una avalancha de recuerdos. Claire, la directora, me saludó cálidamente. Su amable sonrisa me tranquilizó. Adelante, Daniele, dijo, llevándome a su oficina. Saqué algunos archivos que pensé que podrían ser útiles. Nos sentamos y ella colocó una carpeta delgada en el escritorio entre nosotras. Mis manos temblaron ligeramente al abrirla. Hojeando las páginas de notas escritas a mano y formularios de cuando me admitieron por primera vez.
Tus padres, comenzó Claire suavemente, provenían de una familia muy acomodada. Por lo que puedo deducir. Eran dueños de varios negocios y tenían una posición destacada en su comunidad. Hizo una pausa. Evaluando mi reacción. No te dejaron por dificultades financieras. Asentí. Tragando el nudo en mi garganta. Lo había sospechado. Pero escucharlo confirmado seguía siendo un golpe. ¿Tienes algo más sobre ellos? Pregunté. Mi voz más firme de lo que sentía. Claire dudó antes de deslizar una fotocopia de un artículo de periódico sobre el escritorio. Era un artículo sobre la familia Ingen. Una historia sobre su éxito. Su empresa en crecimiento y su vida perfecta y pulida. Había una foto de ellos. Mis padres. Mayores ahora. Pero inconfundibles. De pie orgullosamente junto a un joven que sabía que tenía que ser mi hermano. Se veían tan completos. Tan enteros. Como si yo nunca hubiera existido. Después de dejar el orfanato ese día. Sentí como si me hubieran partido en dos. Una parte de mí estaba desesperada por obtener respuestas. Mientras que la otra gritaba que lo dejara pasar. ¿De qué serviría desenterrar el pasado? Habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. Había trabajado demasiado duro para dejar que su rechazo me definiera por más tiempo. Guardé la carpeta de información en un cajón en casa y decidí concentrarme en mi futuro. Unas semanas más tarde. Mis esfuerzos dieron sus frutos. Recibí una oferta de una importante firma de abogados corporativos. Exactamente el tipo de trabajo que podría proporcionar la estabilidad que necesitaba para comenzar la vida que Mark y yo habíamos estado soñando. El salario era increíble y la oportunidad de trabajar en casos de alto perfil era todo lo que había esperado. Cuando le dije a Mark, su rostro se iluminó de orgullo. Sabía que lo conseguirías. Dijo, atrayéndome hacia un abrazo. Te lo mereces. Daniele. Me lancé al nuevo puesto. Decidida a probarme a mí misma una vez más. El trabajo era desafiante. Pero prosperé bajo la presión. Las largas horas en la oficina dejaban poco tiempo para pensar en mi familia o en las preguntas que había dejado sin respuesta. Por un tiempo. Pareció que había tomado la decisión correcta. Dejando el pasado donde pertenecía. Pasaron un par de años y la vida cambió de maneras que no había imaginado. Mark y yo le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija Mia. Un pequeño y perfecto paquete de alegría que puso nuestras vidas patas arriba de la mejor manera posible. Convertirme en madre sacó a relucir un lado de mí que no sabía que tenía. Quería darle a Mia todo lo que yo no había tenido al crecer, amor incondicional. Seguridad y el conocimiento inquebrantable de que era deseada. Al mismo tiempo, mi carrera florecía. Me había convertido en una de las abogadas senior más jóvenes de la firma. Manejando clientes importantes y ganándome una reputación por mi precisión y empuje. Las largas horas seguían ahí. Pero con Mia esperándome en casa. Encontré un nuevo equilibrio. Mark era mi roca. Interviniendo cada vez que necesitaba quedarme hasta tarde o prepararme para un caso importante. Estábamos construyendo la vida que soñábamos. Una construida sobre el respeto mutuo y el amor. Y, sin embargo, de vez en cuando, en los momentos tranquilos, cuando arrullaba a Mia para que se durmiera, una sombra del pasado se deslizaba. Pensaba en las decisiones que tomaron mis padres. En cómo me habían dejado atrás sin pensarlo dos veces. Sosteniendo a Mia en mis brazos. No podía entender cómo alguien podía hacerle eso a su hijo. Alejaba los pensamientos. Diciéndome a mí misma que no importaba. Tenía mi familia ahora. La que había elegido. La que importaba. Una mañana. Entré en mi oficina. Café en mano. Lista para sumergirme en otro día lleno de reuniones y preparación de casos. Mi asistente llamó suavemente a la puerta justo cuando me sentaba. Daniele. Dijo con una sonrisa brillante. El señor Roberts quiere verte en su oficina. Dijo que se trata de un nuevo cliente. Dejé mi café y me enderecé el blazer. La curiosidad se despertó. Los nuevos clientes siempre eran un desafío emocionante. Y me enorgullecía ser la persona a la que recurría la firma para los casos de alto riesgo. Al entrar en la oficina del señor Roberts, levantó la vista de una pila de papeles y me indicó que me sentara. Buenos días. Daniele. Comenzó.
reclinándose en su silla. Hemos aceptado un nuevo cliente importante. Es un caso un poco complicado, mala gestión financiera. Demandas. Posible quiebra de alto perfil. Pero discreto. Y creo que eres la persona adecuada para el trabajo. Deslizó un archivo por el escritorio hacia mí. Este es todo tuyo. Recogí la carpeta y la abrí. Hojeando la página superior. El nombre en la parte superior hizo que mi corazón se detuviera, Ingen Holdings. La empresa de mis padres. Me quedé sin aliento mientras miraba el nombre familiar. Los recuerdos del orfanato y ese artículo de periódico descolorido volviendo a la vez. Miré al señor Roberts. Luchando por mantener mi rostro neutral. Gracias. Dije uniformemente. Empezaré de inmediato. Regresé a mi oficina aturdida. Agarrando la carpeta como si pudiera desaparecer si la soltaba. Mi mente corría. Un torbellino de emociones que no podía precisar. Ira. Confusión. Curiosidad, todo se arremolinaba. Dejándome sin aliento. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en mi escritorio. Mirando el nombre en el archivo, Ingen Holdings. La empresa de mis padres. Durante mucho tiempo no me moví. Simplemente me senté allí. Dividida entre el instinto de guardar el archivo en un cajón y olvidar que existía. O sumergirme en cada detalle y ver cuán bajo habían caído. ¿Cuáles eran las probabilidades de que, después de todos estos años, terminaran en mi oficina necesitando mi ayuda? La amarga ironía no pasó desapercibida. Había pasado toda mi vida tratando de olvidarlos. Y ahora estaban aquí. Al menos en papel. Entrometiéndose en la vida que había construido para mí. Después de un momento de duda. Abrí la carpeta. Si iba a manejar este caso. O decidir no hacerlo. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Las primeras páginas describían los hechos básicos. Ingen Holdings estaba al borde de la bancarrota. Envuelta en múltiples demandas de acreedores. Socios e incluso ex empleados. Era un desastre financiero. Del tipo que gritaba negligencia y mala gestión. A medida que profundizaba en los documentos. Un nombre seguía apareciendo, Bea Ingen. Mi hermano. El especial. El niño dorado que habían elegido sobre mí. Aparentemente. Le habían entregado las riendas de la empresa hacía unos años y la había llevado directamente a la ruina. Inversiones equivocadas. Falta de adaptación a las tendencias del mercado y gastos imprudentes habían dejado el negocio en ruinas. Cada página que leía se sentía como un puñetazo en el estómago. Me recliné en mi silla. Dejando escapar un respiro tembloroso. Era casi poético. En realidad, la familia que me había desechado para priorizar a su hijo ahora estaba al borde de la ruina por su culpa. Y aquí estaba yo. Su última esperanza. La única persona que potencialmente podría salvarlos. La ironía era tan afilada como una cuchilla. Cortando el torbellino de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Esa noche. Entré por la puerta todavía sosteniendo la carpeta como si pudiera deslizarse entre mis dedos. Mark estaba en la cocina. Balanceando a Mia en su cadera mientras revolvía una olla en la estufa. El olor de la cena debería haber sido reconfortante. Pero me sentía demasiado inquieta para notarlo. «Llegas temprano a casa», dijo con una cálida sonrisa. Mirándome. «¿Todo bien?». Dudé. Colocando la carpeta en el mostrador. «En realidad no», admití. «Hay algo importante que necesito decirte». Inmediatamente dejó a Mia en su corralito y se volvió hacia mí. Con la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué está pasando?». Respiré hondo y le conté todo, el nuevo cliente. El nombre en el archivo y la historia que había pasado tantos años tratando de dejar atrás. Mientras hablaba. Su expresión cambió de sorpresa a incredulidad y finalmente a comprensión. «Así que déjame ver si lo entiendo», dijo. Su voz tranquila pero deliberada. «La familia que te abandonó ahora está en la ruina financiera y su supervivencia depende de ti». «Más o menos», dije. Cruzando los brazos y apoyándome en el mostrador. «Es surrealista». «No». Mark negó con la cabeza. Con el ceño fruncido. «¿Qué vas a hacer? ¿Estás siquiera considerando aceptar el caso?». Me pasé una mano por el cabello. «Todavía no lo sé».
Admití. Pero no puedo simplemente ignorarlo. Creo que necesito reunirme con ellos. Ver cómo son ahora. Tal vez me ayude a decidir qué hacer. Mark asintió lentamente, apoyándose en el mostrador frente a mí. Es justo. Siempre has sido el tipo de persona que enfrenta las cosas de frente. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Pregunté, encontrando su mirada fija. Haz lo que sea mejor para ti. Dijo. No para ellos. No para nadie más. No les debes nada. Daniele. Si decides aceptar este caso, tiene que ser en tus términos. Sus palabras me impactaron. Pero asentí. Lo tendré en cuenta. Dije en voz baja. La reunión es mañana. Después de eso, decidiré. Mark se acercó y me abrazó. Sus brazos un ancla firme contra la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. No importa lo que elijas, murmuró. Te apoyo. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio mirando el teléfono durante lo que pareció una eternidad. Mi asistente ya se había comunicado con Ingen Holdings para concertar la reunión. Y habían aceptado casi de inmediato. Ahora todo lo que quedaba era confirmar la hora. Respiré hondo. Levanté el auricular y marqué. Una voz de mujer respondió al otro lado, Ingen Holdings. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Soy Daniele de Cross and Roberts. Dije, manteniendo mi tono profesional. Me gustaría confirmar la reunión programada para mañana con el señor Ingen. Por supuesto. Respondió alegremente. El señor Ingen y el señor Bea Ingen estarán allí a las 11 de la mañana, ¿le funciona? Mi agarre en el teléfono se apretó al mencionar el nombre de Bea. Sí. Funciona perfectamente. Dije, forzando mi voz para mantener la calma. Gracias. Al colgar, mi estómago se revolvió. La reunión estaba programada para dentro de menos de 24 horas. Estaría sentada cara a cara con la familia que me había abandonado. Me recliné en mi silla, exhalando lentamente. No importaba cómo fuera esta reunión. Sabía una cosa, estaba lista para enfrentarlos. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Di vueltas y vueltas, mirando al techo mientras mi mente corría con todos los escenarios posibles. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionarían? ¿Me reconocerían siquiera? Cada vez que cerraba los ojos, sus rostros del artículo del periódico aparecían en mi mente. Mayores, pero inconfundibles. Para cuando sonó mi alarma, sentí como si no hubiera dormido en absoluto. A la mañana siguiente, me preparé con una concentración casi robótica, seleccionando cuidadosamente un elegante traje negro y recogiendo mi cabello en un moño ordenado. Quería proyectar confianza, incluso si no sentía nada parecido. Al entrar en la sala de conferencias a las 10:50 de la mañana, me di una última charla de ánimo mental. Has enfrentado desafíos más difíciles. Daniele. Puedes hacerlo. Exactamente a las 11 de la mañana. La puerta se abrió y entraron. Mi padre fue el primero, luciendo tan orgulloso y autoritario como lo recordaba. Detrás de él estaba Bea, sus rasgos más afilados que en las fotos, pero aún con ese mismo aire de privilegio. Ninguno de los dos me miró mientras se acercaban a la mesa. Señorita Daniele. Gracias por reunirse con nosotros, dijo mi padre, extendiendo su mano. Su voz era educada, profesional y completamente desprovista de reconocimiento. Le estreché la mano con firmeza. Mi propia compostura impecable. Por supuesto, respondí uniformemente. Por favor, tomen asiento. Mientras se acomodaban en sus asientos, abrí la carpeta frente a mí, hojeando las páginas con calma deliberada. Vayamos directo al grano, dije, mi tono agudo y profesional. Por lo que he revisado hasta ahora, Ingen Holdings se encuentra en una situación financiera precaria. Años de mala gestión, inversiones imprudentes y crecientes demandas han dejado a la empresa al borde de la bancarrota. Simplemente no pude resistirme. Mi padre se puso rígido. Su rostro se sonrojó y pude ver el orgullo y la ira creciendo detrás de su exterior tranquilo. Finalmente,
Espetó, ¿quién se cree que es para interrogarme de esa manera? Su voz resonó por la habitación. Por un momento. Solo lo miré fijamente. El peso de sus palabras penetrando. No tenía idea. No tenía idea de quién era yo. No tenía idea de que la persona sentada frente a él era la misma niña que él consideró indigna todos esos años atrás. Y ahora estoy aquí. Sentada frente al hombre que me abandonó. Exigiendo mi ayuda. Una parte de mí quiere reírse de lo absurdo de todo. Otra parte de mí quiere gritar. Ni siquiera me reconoce. No ve la persona en la que me he convertido. La persona que ahora tiene el control de lo que suceda a continuación. Así que les pregunto, ¿qué harían si fueran yo? Lo confrontaría aquí y ahora. Le arrancaría la máscara y lo obligaría a ver la verdad. ¿A ver en quién se ha convertido la persona que abandonó? ¿Tomaría el caso y le demostraría que soy más fuerte de lo que él jamás me dio crédito? ¿O me iría, dejándolo lidiar con el desastre que él y su niño dorado crearon? Y luego hay otro pensamiento que sigue apareciendo, ¿debería arruinar sus vidas para siempre? ¿Debería dejar que su imperio se derrumbe y verlos sentir el dolor que una vez me hicieron soportar? ¿Es eso justicia? ¿Es eso venganza? Ya no lo sé. Todo lo que sé es que lo que decida cambiará todo.